Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo espacio de Cuida tus encías en directo. Mi nombre es Ángel Ramírez y es un placer estar con todos ustedes, con todos vosotros y con todas vosotras, para dirigir un nuevo espacio de Cuida tus encías bajo el paraguas de la Fundación de la Sociedad Española de Periodoncia, con el objetivo de divulgar, con el objetivo de conocer todo aquello que tiene relación con la salud de nuestra boca, con la salud directamente de nuestras encías. Hoy con un tema apasionante. Vamos a hablar de la relación bidireccional entre la actividad física, el deporte y la salud de nuestras encías. Cómo una buena preparación física puede activar la salud de nuestras encías y cómo una mala salud de nuestras encías, una periodontitis, algún conflicto relacionado con la salud de nuestras encías puede también tener afectaciones en el rendimiento deportivo de cada uno de los deportistas o cada uno de vosotros y vosotras. Es un tema apasionante con el que hablaremos en los próximos minutos con el doctor Eduardo Montero, que ya nos está esperando. Pero antes, mi obligación es recordaros que tenéis toda la información completa relacionada con la salud de nuestras encías en cuidatusencías.es, que es un proyecto de la Fundación de la Sociedad Española de Periodoncia pensado para todos vosotros y para todas vosotras, en el que queremos escucharos también, pero que sobre todo os vamos a ofrecer información de rigor, que en estos momentos en los que vivimos esta lluvia de contenidos relacionados con nuestra salud, pues contar con los profesionales en este marco de Cuida tus encías es un auténtico placer, es un auténtico lujazo. Así que, por favor, si os interesa la salud de vuestra boca, si os ha llegado esta emisión de forma directa o indirecta, acudir al proyecto cuidatusencías.es y recoger la mejor de las informaciones. Vamos a hacer una pequeña pausa para la promoción, para la publicidad y enseguida estamos con el doctor Eduardo Montero, especialista en periodoncia. Querido Eduardo Montero, muy buenas y bienvenido a Cuida tus encías en directo. Muy buenas tardes, Ángel. Un placer estar con vosotros esta tarde. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de la Fundación de la Sociedad Española de Periodoncia, del proyecto Cuida tus encías, un proyecto para pacientes, como bien sabes, para la sociedad en general. Y hoy para hablar de un tema muy interesante, ¿no? Y empiezo preguntándote, ¿qué relación existe entre nuestra salud oral y el deporte o la actividad física? Bueno, pues lo cierto es que este es un tema que no ha sido muy candente hasta muy recientemente. Sí que llevamos muchos tiempos explorando la relación entre los problemas bucodentales y fundamentalmente los problemas de las encías y diferentes enfermedades sistémicas y la relación con el estado de salud general de nuestros pacientes, pero no nos habíamos centrado tanto en lo que es el rendimiento deportivo. Y fue fundamentalmente un poquito a raíz o a colación de una serie de investigaciones que se hicieron en deportistas de élite que se empezó a vislumbrar que el estado de salud bucodental podía tener algún impacto en el rendimiento de los deportistas de élite y que incluso de manera llamativa muchas veces esos profesionales presentan una prevalencia de problemas bucodentales, tanto caries como periodontitis, por encima incluso de la esperada en un colectivo de este tipo. ¿Podemos concluir de alguna forma, ahora nos lo vas a desarrollar, pero que existe una relación directa entre el rendimiento deportivo y nuestra salud oral? Bueno, de manera directa, entendiéndolo como tal, una plausibilidad biológica para ello, lo cierto es que todavía estamos en los prolegómenos, en los albores de la investigación al respecto.
Pero lo que sí que es evidente y es de sentido común es que, evidentemente, si uno tiene dolores bucodentales, pues a lo mejor resulta que deja de acudir a entrenar, que es un elemento básico para Sí. poder encontrarse en forma para llevar a cabo o realizar según qué tareas. Si uno tiene dolores en materia de pulpitis o problemas de las encías, etcétera, puede ser que esto le influya en cómo se encuentra, cómo se siente y en cómo lleva a cabo sus entrenamientos o sus prácticas eventuales de competición. Por lo tanto, aunque de manera directa todavía no tengamos completamente esclarecida la plausibilidad biológica que decimos al respecto, parece pensar que sí que pueda ser un factor que pueda influir. Y a la inversa también, Eduardo. ¿Podría ser? No. En el caso de, efectivamente, gente que es muy deportista, sobre todo hay determinados hábitos relacionados con según qué ejercicios físicos, como puede ser consumo de según qué tipo de bebidas, como pueden ser bebidas energéticas, etcétera, que sí que tiene impacto en la salud bucodental. Probablemente, seguro me vas a preguntar al respecto de esto más adelante en la entrevista. Totalmente, totalmente. Pero antes sí me gustaría saber cuál es un poco la explicación biológica de por qué ocurre esto, ¿no? Que yo creo que es aludir siempre a lo que hablamos permanentemente, ¿no? De la importancia de mantener nuestra salud bucodental en perfectas condiciones de revista. Pero ¿por qué pasa esto biológicamente? ¿Cuál es la relación que existe? Bueno, clásicamente siempre hemos hablado que hay dos vías por la cual, en concreto, lo que son las enfermedades periodontales, las enfermedades de las encías, pueden influir en el estado de salud general de la población. Una es lo que decimos una vía directa, que supone el paso directo de las bacterias que se encuentran en la boca a sangre, al torrente sanguíneo, ocasionando bacteriemias. Hay que tener en cuenta que los pacientes que tienen periodontitis tienen las encías muy inflamadas y la cara interna de las mismas ulcerada, punto o lugar a partir del cual puede producirse un paso directo de bacterias al torrente sanguíneo. Y por otra parte hay una vía que decimos indirecta, que es que la inflamación local que se pueda dar en las encías también conduce a un incremento en la inflamación sistémica. Los valores, por ejemplo, de la tan manida proteína C reactiva, que sabes que hemos hablado mucho al respecto de la misma con la pandemia del COVID, ¿no? Porque fundamentalmente el COVID lo que hacía es que incrementaba, o lo que hace es que incrementa la inflamación sistémica, es decir, es la respuesta inmune de nuestro organismo frente a la agresión de este virus, lo que en el fondo hacía que nos pusiéramos tan malitos en ocasiones. De ahí que también entendamos que vosotros los profesionales nos recomendéis siempre hacer deporte, ¿no? Porque entiendo que el deporte a su vez también nos genera esa protección que es necesaria para que nuestro cuerpo funcione bien. Sí, efectivamente, siempre el deporte bueno, es bueno tanto desde el punto de vista biológico propiamente dicho, como incluso desde el punto de vista psicológico. Es decir, es importante siempre dentro de lo que es el estado de bienestar, que nos gusta hablar siempre, y la promoción de los hábitos de vida saludables, el ejercicio físico forma parte muy importante de todo esto, de manera antagónica a lo que ocurre con el sedentarismo. Los comportamientos sedentarios tenemos claro que son comportamientos proinflamatorios, comportamientos que conducen a un incremento en el riesgo de desarrollo de obesidad. Al final, todo esto es un poquito la pescadilla que se muerde la cola. Mencionabas antes el tema de las bebidas energéticas, vamos a ir ya aterrizando más conceptos. Cuando hablamos del deporte, muchos de los deportistas que nos pueden estar escuchando en estos momentos hacen uso de esas bebidas porque les refuerza, les da ese plus o ese extra para llegar a lo mejor al objetivo o les rehidrata después de un gran ejercicio, pero muchas de ellas llevan pues, una gran cantidad de azúcar, ¿no? Sí, sí, se da una doble circunstancia, ¿no? Por un lado, efectivamente, muchas de ellas contienen azúcar, azúcares refinados, además, que son, por decirlo así, la gasolina que emplean algunas de las bacterias de nuestra cavidad bucal, en concreto las bacterias cariogénicas, para producir caries, ¿no? Para desmineralizar el esmalte, para desmineralizar los tejidos duros del diente. Pero por otra parte también algo que caracteriza mucho o muy frecuentemente a estas bebidas, y que quizás es lo que observamos con más frecuencia, es que tienen un pH muy bajo, un pH ácido. Claro, evidentemente, si el consumo es infrecuente, esto no tiene tantas implicaciones, pero si el consumo es muy frecuente, muy regular, el tener un pH más bajo de lo normal en la cavidad bucal conduce también por sí mismo a la desmineralización del tejido del diente, incluso a que otros factores, como puedan ser la oclusión del paciente, etcétera, contribuyan a un mayor desgaste. Lo que hemos observado es que, por ejemplo, esto lo hemos visto mucho tanto en pacientes que utilizan muchas de estas bebidas, como también en pacientes nadadores, los pacientes que evidentemente
los deportistas, los profesionales de la natación pasan muchas horas en la piscina. En la piscina el pH, ¿no?, de las mismas es un poquito más ácido de lo habitual. La mayor parte de los profesionales son conocedores de que tienen que utilizar algún tipo de protector bucodental para intentar evitar las caídas bruscas de pH dentro de la boca, ¿no? Pero, por ejemplo, quizás el más amateur al respecto no sea conocedor de este punto, y es importante porque pueda llevar a esas caídas que, como decía en último término, ocasionen desmineralizaciones en los tejidos duros del diente, que pueden condicionar, por ejemplo, una mayor hipersensibilidad. Es decir, las molestias de hipersensibilidad, de coger aire, incluso muchas veces los deportistas dicen, no, es que cuando salgo a correr a primera hora de la mañana y cojo el aire, ese aire tan frío, veo las estrellas porque tengo sensibilidad en los dientes, ¿no? Bueno, pues todo este tipo de prácticas también relacionadas con la alimentación incrementan la posibilidad de que esto ocurra. Esto en el caso concreto del pH. Entonces, ¿qué alternativas tendrían, por ejemplo? ¿O qué alternativas podemos darles a los deportistas para que no usen tanto esas bebidas que tienen ese alto pH? Lo cierto es que no hay... la mejor alternativa es el agua, que por otra parte no hay poco que hidrate mejor que el agua, ¿no? Pero si queremos utilizar algún tipo de bebida, porque entendamos, y esto también se escapa de mi área de conocimiento, ¿no?, que el contenido en sales minerales o demás pueda tener algún tipo de beneficio adicional. Bueno, pues lo que es muy importante siempre, por ejemplo, es, uno, evitar siempre cepillarnos los dientes inmediatamente después de haber consumido una bebida de este tipo, porque es lo mismo básicamente que como si cogiéramos el ácido y después además nos dedicáramos a restregarlo sobre la superficie de los dientes. Este es un consejo similar al que hacemos, por ejemplo, a aquellos pacientes que tienen reflujo gastroesofágico o esos pacientes con trastornos de la alimentación tipo anorexia o bulimia, que les pedimos que después de los episodios de vómito, que evidentemente también ocasionan caídas del pH en la boca, que no cepillen después de esto, ¿no? Y otra alternativa también es intentar compensar, en cierto modo, esas caídas del pH con compuestos o con sustancias más alcalinas, más básicas, ¿no? Por ejemplo, el queso es un claro ejemplo, siempre como ejemplo de lo que contrarresta el ácido, ¿no? Pues el queso es una buena alternativa para ello, sí. Preparando esta entrevista, hemos leído, hemos descubierto también que hay un síntoma muy común en la boca, que es la boca seca cuando uno practica deporte. ¿Por qué ocurre esto, Eduardo? Bueno, lo cierto es que esto también imagino que está bastante relacionado con el estado de forma física en el que se encuentre cada Claro. uno. Cuando yo corro, se me seca muchísimo, pero quizás otros que se encuentren en una mejor forma que yo no tengan tanto problema. Efectivamente, se produce durante, digamos que el rendimiento cardiovascular, es decir, exagerado al que sometemos a nuestro cuerpo cuando llevamos a cabo ejercicio físico de según qué intensidad, condiciona hiposialia, es decir, condiciona que se produzca una reducción en la producción de saliva. Ya no se trata solo de que haya una sensación subjetiva por parte del paciente o de la persona de que realmente tiene menos saliva, sino que es objetivo, es decir, se produce menos saliva, ¿no? Y eso da lugar, pues, a esas bocas un poco más pastosas, dificultades a la hora de tragar, etcétera. En ese sentido, por supuesto, no hay ningún problema en hidratarse, pero quizás, como decía de nuevo, el agua o el agua mineral, si alguien lo prefiere así, es el elemento indispensable, ¿no? Es lo mejor. Porque asumir que eso pasa por naturalidad, alargarlo en el tiempo, las consecuencias de una boca seca también acaban afectando a la salud de nuestras encías, ¿no? Eso es cierto. Lo que pasa es que es verdad que cuando hablamos de una sequedad bucal asociada al ejercicio físico, normalmente cuando uno se recupera de ese ejercicio físico, el flujo salival vuelve a la normalidad. Es decir, no es una situación mantenida. El riesgo mayor sería si esa situación efectivamente fuera mantenida en el tiempo. Y de nuevo, esto se vincula con lo que comentábamos anteriormente con el pH, lo relativo al pH, porque una de las funciones más importantes de la saliva es que actúa como tampón, como solución tampón a la hora de equilibrar o de ajustar el equilibrio ácido-base en la cavidad oral, ¿no? Entonces, eso es muy relevante. Tiene otras funciones, por supuesto, también antimicrobianas, etcétera, pero quizás una de las más relevantes a la hora de prevenir, por ejemplo, desmineralizaciones de los dientes o de reducir la incidencia de caries, sea esta función de que decimos de tampón o de buffer, que se dice en inglés. Vaya por delante que tanto Eduardo como yo prescribimos deporte, es decir, estamos recomendando a todos nuestros espectadores y espectadoras que hagan deporte, pero que tengan pues toda la información encima de la mesa para evitar riesgos. Una de las cosas que nos provoca el deporte es el estrés. Es un estrés controlado, en algunos casos es excesivo si hay competición, pero el estrés tiene también su parte negativa, también tiene sus consecuencias, ¿no? Si apretamos mucho los dientes, ahí también podemos tener alguna consecuencia. ¿Qué podríamos decir al respecto de esto? Bueno, efectivamente,
el estrés, lo que hemos aprendido un poco, y esto ya se aleja incluso de la investigación en nuestro campo, en la salud bucodental específicamente, es que un poco de estrés es incluso bueno. Es decir, digamos que el problema no es el estrés, el problema es el manejo del estrés. Es decir, ¿Cómo gestionarlo? el problema es lo que dicen los americanos, el coping del estrés, ¿no? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo gestionas? Entonces, un poco de estrés se ha demostrado como que prima el sistema inmune, es decir, es incluso positivo. El problema es que si el estrés es excesivo, pues evidentemente puede tener un efecto todo lo contrario, ¿no? De hecho, muchas de las enfermedades autoinmunes se dan fundamentalmente en pacientes que tienen un estrés importante, ¿no? Evidentemente, en ese sentido, digamos que aquí hablamos más bien de un estrés psicológico, ¿no? Que es el que a lo mejor al que pueda estar sometido un deportista de competición, y no tanto del estrés físico como rendimiento, como ejercicio cardiovascular al que pueda dar lugar el deporte. Ese es bueno, ¿no? Y como decíamos, aunque evidentemente en un momento determinado pueda llevar un poco al límite a nuestro organismo, la vuelta a la reversibilidad es total, no va más allá. Pero me imagino, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, Ángel, que también me preguntabas por eso a lo mejor esa tendencia a lo mejor apretar o rechinar dientes cuando tenemos un estrés excesivo. Y esto sí que es cierto que también ocurre en algunos, particularmente en algunos deportes. Y bueno, pues como sabéis, pues gozamos de diferentes elementos que nos pueden ayudar al respecto. Quizás el más importante son los diferentes protectores bucales, ¿no? Hay muchos deportes que se llevan a cabo con protector bucodental de manera por decreto, como el que dice, como el boxeo, ¿no? Nadie se le ocurre, evidentemente, Cuestionarlo. saltar a un ring, ¿no? Sin llevar un protector bucodental, por aquello que pueda ocurrir, pero protectores similares o en la línea de férulas de descarga, lo que pueden hacer precisamente no van a evitar necesariamente que tengamos esa tendencia a apretar o rechinar los dientes, pero sí que al menos van a interponer algo de tal modo que al menos no vamos a desgastar nosotros mismos nuestros dientes. Que, como decíamos, si además esto se suma a la posible eventual acción química de según qué bebidas, etcétera, etcétera, pues entonces ya tenemos toda la película montada. Y luego, además, aunque esto es más discutible, hay dispositivos o férulas que buscan que cuando nosotros cerremos, llevemos nuestros cóndilos, los cóndilos de nuestra articulación, a una posición en la que de manera natural sea una posición de relajación que nos invite a intentar dejar de apretar o de rechinar los dientes. Esto no necesariamente ocurre en todos los casos, pero en algunos de ellos pueda ser así. En todo caso, aquel que tenga algún tipo de trastorno articular en esta línea, lo suyo es que visite a un profesional especialista al respecto, ¿no? Como son los especialistas en trastornos de la articulación temporomandibular, que son quienes probablemente le puedan aconsejar mejor. Eduardo, ¿es cierto que ciertas tendinitis, ciertas mialgias, lesiones, en resumen de algunos deportistas, pueden tener su origen en alguna inflamación bucodental o en alguna... ¿Qué ciencia hay? No tenemos ciencia para poder aventurar nada de esto. Lo cierto es que, a ver, tenemos estudios que son muy llamativos y que nos dan una imagen, por decirlo así, de lo que es el whole picture, pero no podemos decir, oye, tener inflamación o tener gingivitis o tener periodontitis te incrementa el riesgo de tener contracturas o nada por el estilo. Lo que sí que hemos visto, y se han hecho diferentes estudios, pues fundamentalmente en deportistas de élite, ¿no? Se hicieron un estudio muy llamativo, se hizo en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, y lo que se observó es que en estos deportistas de élite la prevalencia tanto de caries como de gingivitis, es decir, de inflamación de las encías que cursa con sangrado, como también de importantes desgastes en los dientes, era muy grande. Por encima del 50% de los participantes en la Olimpiada que se incluyeron en este estudio presentaban algún tipo de situación de este tipo. Y también especialmente llamativo fue un estudio que se hizo en la Premier League, en la primera división de fútbol inglesa, ¿no? Y este estudio fue muy llamativo porque se evaluó el estado de salud bucodental de futbolistas del Manchester United, no participaron todos los equipos, pero sí muchos equipos, y entre ellos el Manchester United, que además por aquella época, pues era cuando sigue siendo uno de los clubes más ricos, pero era uno de los momentos álgidos del club, ¿no? Y lo que se encontró es que la prevalencia de enfermedades bucodentales de estos deportistas de élite, que además no son solo deportistas de élite, sino que son millonarios, en el caso concreto de los futbolistas, era similar en los problemas en prevalencia a los de poblaciones desfavorecidas. Es decir, no habían prestado ningún tipo de atención a la salud bucodental. Y lo que sí que se observó
es que, claro, aquellos que tenían una peor salud bucodental, como decía antes, sí que les había influido de alguna manera, no a la hora de meter más goles o menos goles, pero sí de faltar a entrenamientos, aunque fuera por tener que acudir al dentista para hacerse el Claro. tratamiento pertinente del problema que tuvieran. Es decir, por vía indirecta sí que se vio que evidentemente, pues en el fondo de la salud hay que tener cada vez más una concepción holística y no compartimentar, ¿no?, entre diferentes órganos o entidades, ¿no?, porque probablemente no tenga mucho sentido. O sea, que realmente acudimos a eso y nos damos cuenta de que el rendimiento de los deportistas puede variar, ¿no? Si no le prestan la suficiente atención. Bueno, y al revés, es decir, por ejemplo, una de las cosas un estudio le llevó a cabo además un investigador que es amigo personal de nuestro grupo de investigación en la Universidad Complutense de Madrid, que es un alemán, Jörg Eberhard, que está afincado en Sydney, en Australia, y esto hizo un estudio muy interesante, y es que cogió pacientes sanos, con encías sanas, pacientes con gingivitis y pacientes con periodontitis, que es aquella enfermedad de las encías en la cual ya hay pérdida de soporte alrededor de los dientes, etcétera. Y les hizo una prueba de esfuerzo. Esa prueba de esfuerzo consistía en hacerles montar en bici en un cicloergómetro, que son como estas bicis estáticas, ¿no?, que además miden pues la capacidad pulmonar, ¿no?, y el volumen expirado y consumido de oxígeno, etcétera. Y lo que se vio es que aquellos, ajustando para diferentes factores de confusión, aquellos que estaban sanos desde el punto de vista periodontal tenían un mejor rendimiento en tanto en cuanto hacían un menor consumo de oxígeno, es decir, tenían una mejor capacidad cardiorrespiratoria, mientras que los que tenían una peor situación periodontal tenían una peor situación cardiorrespiratoria, un peor rendimiento. Es verdad que, bueno, pues es una investigación, por así decirlo, puntual, ¿no? Habría que ver o ahondar en la plausibilidad biológica, como hablábamos anteriormente, pero sí que empiezan a surgir, como ves, pues investigaciones que te empiezan a decir que, oye, pues no digamos que hay una relación causa-efecto directa, pero que pueda ser que sea un factor contribuyente, evidentemente, al rendimiento deportivo, tanto de profesionales como de amateurs, por decirlo así. Informaciones que como sociedad nos hagan cambiar un poco esa perspectiva, hablo en general, de que la salud es muy importante, la salud de nuestras encías, la salud de nuestra boca, ¿no? Y que muchas veces nos quedamos en la higiene, punto, y ya está, ¿no? Y algunos hasta se abandonan, y es muy importante saber las consecuencias que tienen y cuidarse. Por ir resumiendo y cerrando un poco esta interesantísima entrevista que estoy manteniendo contigo, Eduardo, ¿qué consejos, qué tips, qué recomendaciones podríamos darle a todos nuestros espectadores que tengan pensado hacer algún tipo de deporte y que, bueno, incorporen el factor salud oral, salud bucal en esa ecuación? Bueno, en primer lugar, yo creo que podemos hacer una serie de recomendaciones que son comunes a la población general, ¿no? En tanto en cuanto, pues lo que es una revisión bucodental anual debería llevarla a cabo toda la población, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Incluso una profilaxis, una eliminación mecánica profesional de placa, una limpieza, por decirlo en términos coloquiales, es aconsejable realizarla una vez al año, ¿no? Pero además, en particular, aquellos que vayan a llevar a cabo algún tipo de deporte, pues a lo mejor tienen que tener en cuenta estas consideraciones relativas a hábitos alimenticios, al consumo de según qué bebidas que comentábamos puedan ocasionar caídas en el pH que incrementen el riesgo de desmineralizar el esmalte o de incrementar el riesgo de tener hipersensibilidad dentinaria. Todo este tipo de cuestiones son relevantes y, por qué no decirlo en último término, entender con esa visión cada vez más holística, ¿no?, que además, como decía, todos los mensajes en los últimos tiempos, creo que de manera muy acertada, nos enfocan a tener una aproximación de los problemas y de las enfermedades desde un punto de vista preventivo y desde el punto de vista de lo que se denomina como, en inglés dicen Common Risk Factor Approach, o aproximación de prevención de factores de riesgo comunes. Y es que lo que ocurre es que incluso aunque la salud bucodental directamente no tenga ningún impacto en que te surja una contractura, ¿no?, sí que, como vemos, forma parte de un ciclo mucho más grande, ¿no?, de una espiral mucho más grande en la cual sí que pueda tener impacto que controlemos según qué factores de riesgo comunes para diferentes enfermedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, la salud bucodental para prevenir es importante a la hora de prevenir, por ejemplo, trastornos metabólicos, como pueda ser diabetes o hiperglucemia en general, que también al mismo tiempo, para la misma, es un factor de riesgo muy relevante la obesidad o el sedentarismo. Sin duda. Y también al mismo tiempo es un factor de riesgo muy importante los hábitos alimenticios desaconsejables, por decirlo así, ¿no? Bueno, pues todo esto empieza a poner un poquito en importancia o en relevancia que quizás tengamos que llevar a cabo una aproximación de
cuidar dieta, hacer ejercicio físico, cuidar nuestra salud bucodental. Entonces, todo ello forma parte del mismo pack, ¿no? No podemos estar sanos ni ser los mejores deportistas del mundo si no tenemos una boca sana, por decirlo así, ¿no? Y eso lo tienen que entender toda la población y los deportistas en concreto. Porque como reza el lema de Cuida tus encías, la salud empieza por la boca. Eduardo, ha sido un placer escucharte, de verdad. Hemos aprendido mucho esta tarde. Las puertas de Cuida tus encías abiertas de par en par para ver si podemos repetir en alguna otra ocasión. De Muchísimas acuerdo. gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros, Ángel. Un saludo. Un abrazo. «25 minutos aproximadamente es lo que ha durado esta entrevista, pero muy condensada, con términos y con ideas muy claras. Recójanla, revísenla de vez en cuando, ténganlo en cuenta, porque en este momento, donde tenemos tantos impactos informativos relacionados con nuestra salud, tener a los auténticos profesionales que velan en este caso por la salud de nuestras encías, por la salud de nuestra boca, es un auténtico lujo. Así que guarden este espacio en sus ordenadores, tablets, etcétera, y consúltenlo siempre que puedan. Les emplazo a una próxima edición de Cuida tus encías en directo, ya será en el próximo mes de mayo. Les agradezco su atención como siempre y quedamos a su entera disposición. Un fuerte abrazo.